hacer con eso? Por supuesto, porque estamos en comunicación con Gonzalo Semilla del CREVA local para analizar en principio lo que viene sucediendo como proceso en nuestro país, en nuestra ciudad en particular, y también para preguntarles cómo viene el mes de abril aquí en materia de precios en Bahía Blanca. Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto conversar con ustedes. Bueno, después del 6,7 que nos abrumó a todos, estamos esperando algún pronóstico alentador respecto de abril, pero lo que se escucha por ahora habla de por lo menos el 5. ¿Qué datos tenés, Gonzalo? Bien, bueno, los datos que nosotros tenemos hasta el momento es el capítulo alimentos y bebidas, es el capítulo de mayor peso en el índice de precio del consumidor que elaboramos nosotros. Y nosotros hacemos análisis de alta frecuencia o precios de alta frecuencia, que tiene que ver que todas las semanas medimos qué es lo que está pasando en este capítulo. Y realmente uno esperaba de ese cimbronazo de marzo íbamos a ver un índice menor. A nosotros en Bahía nos arrojó un 5,3% de inflación y las perspectivas son que nos podíamos ubicar en el 4%, 4,5%, pero las primeras 2 semanas del mes que está transcurriendo nos está arrojando un 6% de aumentos en el capítulo alimentos y bebidas, que es el más importante, el de mayor ponderación. Claramente es un aumento muy grande porque no suele verse en los primeros 15 días del mes semejante aumento. Entonces uno podría prever que abril va a estar también, o nos va a encontrar no muy bien parados con respecto a la inflación. ¿Qué proyección anual se podría hacer a partir de estos datos? Bueno, uno puede hacer distintos tipos de proyecciones y hacer proyecciones puede ser tan fácil como complejo. Uno podría tomar los primeros 3 meses de inflación en Bahía Blanca, a nosotros los primeros 3 meses, y anualizar o suponer qué es lo que nos va a pasar de acá a fin de año, y los valores no son tan interesantes porque estamos por encima del 65% aproximadamente. Son datos muy grandes porque marzo fue un nivel altísimo con respecto a los meses anteriores. Obviamente cuando uno habla del 6,7% de INDEC y tomara solamente ese mes y anualiza como que el comportamiento hasta fin de año fuera igual, la inflación sería del 100%. Pero está claro que no va a ser así. Y ya lo han anticipado la economía, que este iba a ser marzo el pico del año y que debiera comenzar a descender. El tema es cuánto va a descender y en qué niveles nos vamos a encontrar de acá a fin de año, cuando siempre no tenemos anclajes, digamos, en Argentina, y en los últimos años nos cuesta mucho anclar expectativas, mejorar la confianza, tener un horizonte más preciso, no saber bien qué es lo que va a pasar con el dólar, con las tarifas, si se van a actualizar y cuánto se van a actualizar, si el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, cuándo va a terminar, porque estamos incorporando, además de mantener nuestros problemas, estamos incorporando inflación internacional. El mundo está teniendo o está yendo hacia un proceso inflacionario inédito y obviamente nosotros somos un país que estamos integrados, no somos un país extremadamente abierto y competitivo, pero sí incorporamos estos digamos, conflictos internacionales. El ciudadano de a pie, con un descreimiento que considero que es absolutamente justificado, se pregunta por qué la Argentina tiene en marzo casi el 7% de inflación. Le atribuyen algunos a la guerra, como el propio gobierno, pero eso es relativo, porque cuando no había guerra, también la Argentina estaba en alta inflación. Y mientras nosotros llegamos al 6,7%, algunos países sudamericanos estaban en el 1%, Bolivia en el 0,1% negativo. Ahora la gente se pregunta, ¿por qué la Argentina nunca puede resolver la inflación? ¿Es un problema de emisión monetaria o hay algo más? Bueno, hay muchos colegas que hablan que es exclusivamente emisión monetaria. Emisión monetaria es lisa y llanamente inyectar más dinero de lo que uno necesita. Es utilizar el instrumento, la maquinita, y financiar el déficit del sector público a través de la emisión monetaria. Claramente que eso fogonea
implica una circulación del dinero muy rápido y presiona sobre los precios. Porque esto es sencillo, esto es un juego de oferta y demanda. Y cuando hay muchos pesos circulando en la calle y encima cada vez valen menos, la gente no lo quiere, el ciudadano a pie no lo quiere mantener en mano más de un día, por decirlo de alguna manera, figurativo. Entonces la circulación hace que presione sobre la oferta. La oferta no se acomoda a la velocidad de la demanda porque es proceso de producción. Entonces se necesita más tiempo. Otros economistas o el propio ministro de Economía habla de causas, digamos, multicausas. No solamente eso, sino también otras cuestiones. A ver, es verdad que tenemos problemas de importación. Es muy difícil conseguir dólares, con lo cual importar está en cierta forma restringido. Entonces, lo que no podemos importar, lo que disponemos en nuestro mercado es cada vez menos stock y el precio va a ser cada vez más caro. Tiene que ver con la oferta y la demanda, tiene que ver con que no anclamos, no tenemos pilares y un futuro más preciso. Trabajamos en el minuto a minuto tratando de resolver situaciones urgentes y no importantes. Y también cuando no hay buenas expectativas y comenzamos un año con una base de un 50% de inflación y ya en 3 meses hablamos de un 60-65%, está claro que cada integrante de la cadena de valor, no importa el producto o servicio que analicemos, trata de salvarse, decirlo de alguna manera, o anticiparse para no perder. El empresario invierte para ganar plata, para tener rentabilidad. Entonces, si el gobierno no ayuda a tener un horizonte claro, yo trato de defenderme como puedo. Entonces, cada uno en la cadena incorporará su margen de ganancia y a veces hay cierta especulación, esto seguramente lo hemos hablado. Uno aprovecha estos entornos de incertidumbre para quizás remarcar un poco más de lo que debiera, pero el tema es esto, nunca sabemos a dónde vamos a terminar. Referías a la velocidad de circulación del dinero, ¿no? A esta necesidad que tiene la gente de gastar porque los pesos valen cada vez menos si uno los conserva. Esto también para el gobierno puede ser una herramienta de recuperación económica, porque la gente va a comprar cosas, eso implica que hay más fabricación, hay más movimiento. ¿Cuál es el equilibrio acá? Bien, esto que vos estás diciendo es una realidad, porque si no hay consumo, no hay circulación de dinero, si no hay consumo no hay producción, si no hay producción las fábricas cierran o la capacidad ociosa es mayor y no hay inversión, entonces termina habiendo desempleo. Entonces una variable motoriza a otra. Es muy importante el consumo, pero también es muy importante la confianza. Y hoy nosotros no tenemos confianza en los propios empresarios locales, no creen en la Argentina, entonces no invierten. Es verdad también, por otro lado, que hay una capacidad ociosa del 30-40% en promedio, es decir, todavía hay capacidad para seguir produciendo. Pero también tenemos un mercado muy grande de pobreza y un mercado muy grande de desempleo, aunque miremos que hay un 8% y no es alto, porque hemos tenido 25% en la salida de la convertibilidad. Hay mucha gente que está desahuciada en buscar. O encontramos muchas personas que cada vez buscan más trabajo, no solo uno, sino necesitan más alternativas de trabajo porque el ingreso no alcanza. El equilibrio es difícil de lograr, evidentemente, lo regula la oferta y la demanda, y en estos casos con fuerte intervencionismo del Estado para mejorar la redistribución, para tener ejerciendo controles que son tan difíciles y a veces no son tan eficaces. Controlar la economía en su conjunto es imposible. El entramado productivo, comercial, industrial es muy grande en Argentina, muy diversificado, incluso geográficamente, y claramente tener un control y establecer precios máximos, que es lo que estamos viendo, a veces tiene un efecto negativo en vez de que uno desea que los precios se controlen un poquito más. Eso de la confianza a la que vos te referías, es evidente que el gobierno ha perdido la confianza de la opinión pública, porque fíjate vos, desde que este funcionario, Roberto Feletti, funcionario fracasado ya, comenzó a meter mano en los precios,
la inflación fue del 28%. Quiere decir que las medidas que toma el gobierno, medidas antiguas, obsoletas, que nunca dieron un resultado, tampoco lo van a dar ahora. No, lo estamos viendo. A ver, hay programas de precios cuidados, precios congelados, precios de cercanía en los almacenes, etcétera, pero pasa el tiempo y no están las respuestas que está esperando el gobierno. Y entonces tiene que ver con la desconfianza, tiene que ver con que cuando alguien anuncia qué va a pasar en los próximos 3-4 días, como por ejemplo, vamos a empezar con la guerra contra la inflación, lo anunciás para trabajar dentro de una semana, está claro que en Argentina, por lo menos, la experiencia nos indica que nosotros nos adelantamos, descontamos ese potencial control de precios y ajustamos, nos dan grados de libertad como para ajustar. Aun si no nos dijeran nada a las empresas alimenticias, de fabricación, de producción, si no nos dijeran nada, también cuando alguien nos restringe, a nadie les gusta que nos restrinjan. Y si restringen por precio, uno en general toma decisiones sobre cantidades. Si uno me dice, este es el precio máximo, yo tomo decisiones sobre cantidades. Por eso también vemos desabastecimiento o vemos aumentos quizás desmedidos en otros productos de la misma empresa que está por fuera de precio cuidado. O empezamos a ver en estos momentos de alta inflación productos quizás con volúmenes menores, otro tipo de packaging, al mismo precio que el anterior producto. Hay reemplazo, es decir, el empresario tiene que adaptarse permanentemente también a estas nuevas reglas de juego. El panorama no es muy alentador. Ahora bien, ¿hay lugar para el optimismo? ¿Qué puede pasar en Argentina para que salgamos de esta espiral? Bueno, siempre es importante, a ver, nosotros tenemos un perfil comercial internacional no muy diversificado, dependemos de 2 o 3 áreas importantes, manufacturas de origen industrial, agropecuaria, que dependemos, básicamente exportamos a Brasil, algo al Mercosur, bastante a China, tenemos, a muchos países exportamos, pero hay 2 o 3 países que dependemos que si ellos andan bien, traccionen nuestra economía. Entonces, Brasil ha tenido una caída en su actividad económica al principio de año. China, que dependemos de ellos, es el único país que aún en pandemia creció. Entonces, que crezca China y siga comprando nuestros productos es bueno. Que haya una guerra internacional bélica implica que tengamos un poco más de protagonismo. Entonces, en estas cuestiones hay cierto optimismo, pero que hayamos firmado con el Fondo Monetario es importante. Ahora obviamente tenemos un trabajo diario, cada 3 meses revisiones, pero cuando miramos los indicadores más microeconómicos tenemos complejidad en el acceso al crédito, en las economías regionales, en crear empleo genuino, tenemos un alto grado de informalidad, incluso en Bahía Blanca anda alrededor del 30-35% de informalidad, es muy grande. Entonces, el optimismo va por el comercio internacional, el optimismo va por el gasoducto de Vaca Muerta, por tratar de llegar a las pymes que son generadoras de empleo para poder financiarse, a lo que es economía del conocimiento. Es decir, hay todavía un montón de lugares en los cuales podemos dinamizar, pero bueno, nos va a llevar tiempo. Hay 8 millones de argentinos que trabajan, que cobran en blanco, que aportan, y hay más de 20 millones que cobran planes, programas, tarjetas y no sé cuántas cosas más. Así los números nunca van a cerrar. Y es compleja porque cuando tenemos un gasto público y vemos la composición del gasto público, donde gran parte del mismo va destinado a los empleados públicos, a la seguridad social, a los jubilados, bueno, y encima tenemos, como dicen ustedes, un gran porcentaje en muchos millones de personas que hoy no están trabajando. Claro, lo vemos como un gasto. Y quizás uno pudiera tomar esa medida temporariamente de manera de reconvertir a estas personas para poder incorporarse al mercado privado. Pero el mercado privado quizás no esté en condiciones de incorporarlas porque no hay un clima de negocios. Entonces es un círculo vicioso que hay que ir destrabando de a poco y obviamente sacar esos recursos a las personas más carenciadas, por decirlo de alguna manera, abruptamente no es una posibilidad a nivel político, pero sí hay que comenzar a trabajar.
Bueno, quien lo tiene de alguna manera tiene que dar una contraprestación, porque así funciona el mundo. Gratis ya pocas cosas hay. Gonzalo, muchísimas gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes y hasta la próxima. Que la próxima sea algo mejor, ¿no?